El comienzo del siglo XX fue un tiempo de múltiples invenciones. Cerró una idea de la historia cargada de valores románticos y comenzó una nueva, orgullosa de sus creaciones antiguas y de sus manifestaciones populares. Buscó descubrir y entender el México prehispánico en su más amplia riqueza, mucho más complejo que el que se creía era el mundo de las culturas maya y azteca. El mismo año en que el antropólogo Manuel Gamio inició las exploraciones en Teotihuacán, se promulgó la Constitución de 1917. Año crucial para México y su historia. El gobierno de la Revolución se asienta y es reconocido mundialmente. Serían los primeros pasos al conocimiento de este mosaico humano que es México y a la reflexión sobre su memoria. La Constitución de 1917 establece en su artículo 3 que declaraba a la educación elemental obligatoria, laica y gratuita. El artículo 27 que proclamaba la propiedad nacional de las tierras y aguas del país y de todos sus recursos. Y el artículo 123 que mandaba la protección de los trabajadores, estableciendo la jornada máxima de 8 horas y prohibiendo el trabajo infantil, entre otras disposiciones. Fue una de las constituciones más avanzadas de su época, y con su promulgación acabó la etapa más violenta del conflicto revolucionario. Fue el resultado concreto de las aspiraciones de muchos de los grupos que protagonizaron la Revolución Mexicana. Reformulada a partir de la Constitución Liberal de 1857, tuvo rasgos sobresalientes, como su contenido social y de reivindicación popular. En este programa las historias fluyen y se cruzan. Tenemos que imaginarlas. Están invitados a oírnos en Antropológicas y tenemos como invitado especial al doctor antropólogo, historiador, escritor, músico, Antonio García de León. Toño, vamos a platicar del nacimiento del siglo XX mexicano. Comencemos por la Constitución. Bueno, creo que en la Constitución de 1917 se va a plasmar precisamente un movimiento social muy fuerte, que viene de muy atrás, desde 1906, la Revolución del 10, todo lo que ocurre después de 1910, y sobre todo la gran participación de sectores sociales que van a plasmar en esta Constitución demandas como la del 123, que está muy ligada principalmente con la Revolución Constitucionalista, con Venustiano Carranza, con la Casa del Obrero Mundial, con una serie de demandas que están articulándose ya con lo que está pasando en los Estados Unidos, en el movimiento obrero, lo que está pasando en Europa también. El artículo 27 constitucional, un poco tratar también de comprender los movimientos sociales, particularmente la lucha por la tierra, el movimiento zapatista, ¿no? que es un movimiento contrario a la posición del gobierno, que sin embargo está presente también en la Constitución. Y yo creo que en ese sentido es un intento de construir una nueva visión. Y esa nueva visión de la Constitución del 17 tiene que ver también con la historia, con el pasado mexicano, con la cultura mexicana del momento. Y yo creo que eso va a confluir allí, ¿no? Y dos artículos más, Toño, que serían el 3 y el 130, que van a influir en la historia inmediata. El 3 sobre la educación, que sí revoluciona, reforma el contenido de la educación de corte juarista, y el 130, que reglamenta la relación entre la Iglesia y el Estado y que tendrá consecuencias apenas unos 10 años después.
Cuando estalla la Revolución Mexicana en 1910, México era un país eminentemente campesino. Sin embargo, la pequeña población obrera que había en el país, concentrada en algunos núcleos urbanos, empezó a organizarse rápidamente. Tan pronto como 1912, los trabajadores crearon en septiembre Casa del Obrero Mundial. Fue una organización que tomó una ideología que fue el anarcosindicalismo. Esta ideología le permite a la clase trabajadora mexicana luchar en dos frentes. Luchar por unas conquistas inmediatas, jornada de 8 horas, salario mínimo, descanso dominical, y por otro lado le permite soñar con la construcción de un mundo distinto. Por supuesto que a Madero, que para esta época ya era el presidente de la República, esto fue un motivo de problema, porque una clase obrera le abría un frente dentro de la Ciudad de México en un país que estaba muy convulsionado. Entonces, desde la prensa maderista se atacó a los trabajadores, pero Madero permitió que la casa siguiera funcionando. Cuando vino el golpe militar contra Madero, la casa sobrevivió como mejor pudo y ocurrió una cosa que es muy peculiar. Victoriano Huerta la dejó funcionar, porque no quería justamente a la hora que combatía los grandes ejércitos del norte y a la hora que combatía a los zapatistas en el sur, tener también este frente abierto en la Ciudad de México. Al grado que fue Huerta quien autorizó a la casa a organizar la primera manifestación del 1 de mayo que hubo en la Ciudad de México. Cuando el régimen de Huerta cae, empezará otra etapa distinta para la casa. El pacto que firman los trabajadores con Carranza es uno de los momentos emblemáticos del proceso revolucionario, porque es un momento en el que los trabajadores abandonan su postura apolítica para optar por un proyecto político. El pacto le abrió a la Casa del Obrero Mundial la posibilidad de que se extendiera su causa por todo el país. A raíz del pacto, Carranza restablece la casa en la Ciudad de México y les da como sede la Casa de los Azulejos. Conforme Carranza fue consolidando su triunfo sobre las fuerzas de la Convención, echaron a los trabajadores de esa sede. Y vino una ruptura definitiva en el verano de 16. Finalmente, la Casa del Obrero Mundial dejó de existir en este contexto. Tal vez resulte paradójico que en medio de la guerra revolucionaria y de los problemas económicos que cerraron imprentas y trabajos del Museo Nacional, se hayan enriquecido las colecciones de historia. En 1917, el coleccionista Ramón Alcázar pagó una vieja deuda con el gobierno federal mediante la entrega de su colección de joyas y relojes. Estos siguen siendo tesoros que resguarda el castillo de Chapultepec. Ese mismo año, Manuel Gamio inicia sus exploraciones y estudios sobre la población de Teotihuacán. Estos dos acontecimientos que parecieran separados, confluyen unos años después para ser el eje de la vocación de resguardo e investigación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La otra historia que va fluyendo atrás de esto es la historia que tiene que ver con el patrimonio, con la idea de que el Estado es el guardián del patrimonio y que la custodia y la investigación sobre este pasado es un trabajo republicano. Y la otra línea, que es la de la antropología, que te toca a ti mucho más de cerca, sí, que es la concepción de la antropología como un instrumento de conocimiento integral del ser humano. Estas serían las otras dos corrientes, sí, que fluyen. ¿Qué nos podrías decir por ejemplo, de Gamio? ¿Qué está haciendo Gamio en 1917? Sí, yo creo que en este caso el proyecto de Gamio es un proyecto regional que se va a centrar en el Valle de Teotihuacán. Va a tener después consecuencias posteriores sobre la reforma agraria particularmente, porque no es solamente un proyecto de investigación, está centrado en la investigación arqueológica de Teotihuacán, la gran urbe, ¿no?, del periodo clásico, pero tiene mucho que ver con la forma como se dan las relaciones sociales que estudian en ese momento el equipo de Gamio, las relaciones sociales, culturales, étnicas en el Valle de Teotihuacán. Va a ser algo pensado para aplicarse, para traer hacia las zonas rurales
un mejoramiento económico, una integración de los campesinos al proyecto de la nación. Yo noto que en este trabajo, el libro, La población de Teotihuacán, hay una liga entre el pasado y el presente. Lo que está Gamio diciendo es que la población viva de Teotihuacán tiene una liga de filiación directa con los descubrimientos y con aquellos hombres que hicieron la ciudad, que en ese momento apenas eran montículos y que había que descubrirlo todo. Y entonces empiezan a utilizar métodos más científicos para saber qué eran los teotihuacanos. Posteriormente, pero ahí se sientan las bases de una investigación minuciosa del pasado conforme a los restos materiales. Y esto implica también la preservación de esos restos, el cuidado, la misma preocupación de los arqueólogos porque el Estado mexicano resguarde o ayude a resguardar estos testimonios del pasado vivos que están allí como objetos, como sitios arqueológicos, como objetos de museo también, y la misma concepción museográfica que en ese momento pues es ya muy desarrollada también, ¿no? La expedición punitiva es la respuesta del gobierno norteamericano a la ocupación de los villistas en Columbus, Nuevo México, ¿no? ¿Con qué problema se va a encontrar Villa? En primer lugar, Villa ya había mandado una avanzada. Uno de sus hombres más fieles y en el que él confiaba mucho era un hombre que se llamaba Candelario Cervantes. Manda también gente para que investigue cuáles son las condiciones del lugar que van a atacar. Y ellos les dicen que la guarnición es muy pequeña, pero yo creo que no llegaron, porque eso era mentira, la guarnición era grande, el problema es que no estaban en el cuartel general. Y claro, los toman por sorpresa, pues sí parece que son muy pocos, pero rápidamente se dan cuenta que hay tiroteos, se rehacen, la gente sale, los soldados salen de sus casas y enfrentan a los villistas. Cuando ellos comienzan a incendiar, ese mismo incendio ilumina y ubica dónde están los villistas, por eso les va tan mal. Este ataque de Villa tiene una respuesta muy rápida de los Estados Unidos y mandan a la expedición punitiva, y lo que va a hacer el gobierno de los Estados Unidos junto con el gobierno de Carranza, más bien acorralarlos, dejarlos en una base que será el distrito de Galeana. De ahí no se van a poder mover a menos que ellos sean atacados. Esas eran sus instrucciones: perseguir a Villa, buscarlo y destruir a las bandas villistas, pero de ninguna manera enfrentarse a la población. La expedición punitiva estuvo en nuestro país de marzo de 1916 al 5 de febrero de 1917. Justamente el mismo día en que se promulga la nueva Constitución, ese día salen las últimas tropas de la expedición punitiva de México. ¿Qué logra Villa? Los mexicanos lo van a considerar como el adalid, el defensor del nacionalismo de México. Sucede que Plutarco García me conectó con unos ancianos en el pueblo de Sosopotla, Morelos. 6 ancianos. Ellos me guiaron pues en qué es lo que queremos que tú cuentes. Si no se cumple lo prometido, quiere decir, entonces sigue la revolución. Zapata no quiso, dice, no, se tiene que hacer, se tiene que cumplir lo que fue prometido. Lo prometido es las tierras para los pueblos y el agua para los pueblos, montes y todo para los pueblos. Que lo regresan, entonces era como interino presidente Huertas, dice que le diera la hacienda para trabajar en la hacienda de Milpa Viejo, le da tierras, le da dinero, le da máquinas para trabajar, que se sentara, que dejara la revolución. Entonces la contestación, dijo Zapata, que entregan las tierras a su pueblo, lo que le habían quitado, y que haya justicia y el agua para los pueblos, todo eso, esos 3, se acabó la revolución. Y bueno, esa proyección fue un éxito. Todos los vecinos conocían a los ancianos, los habían visto, conocían sus historias quizá, ¿no?
Lo cierto es que a mí me gustaría pues que se viera masivamente, que encontraran lecturas paralelas con las que te cuento, ¿no? Esto sucedió en el pasado, pero ahora también sucede, ¿sí? Pienso que en nuestro país le hace falta, es evidente, ¿no? Educación, ¿no? Pero interés por el pasado, interés por nuestra propia historia. Bueno, este mural es en realidad un óleo en gran formato. Fue pintado por Jorge González Camarena en 1964 y está dedicado a la Constitución del 17, pero básicamente a la figura central que es Venustiano Carranza. Las plumas del águila son en realidad los padres de la patria, entendidos como los que hicieron la Constitución del 17. Y en el primer plano tienes a un enorme Venustiano Carranza, vestido con su traje de primer jefe. La parte que es interesante de este mural es que Venustiano Carranza tiene dos manos derechas. Con una está firmando los documentos y la otra, sugerida, dice que se trata de un proyecto trascendente, de que no es nada más él, es algo que va más allá de él. Y un poco aquí Carranza lo que te está diciendo es, detrás de mí hay algo más grande y ese algo más grande es México. Alguna vez platicando con el hijo del pintor Jorge González Camarena, lo voy a decir con mis palabras porque no me acuerdo muy bien las del hijo de don Jorge, pero básicamente la idea era que él cuando ve Carranza le pregunta al papá, oye papá, ¿y por qué pintas a ese señor tan grandote? Y entonces que él le contó al niño, cuando yo estaba muy chico, iba con mi mamá y estábamos en un desfile de revolucionarios, cuando me le solté de la mano a mi mamá, me echo a correr y pego con la pierna de un hombre enorme y volteo a verlo y era Venustiano Carranza. Y esa imagen de Venustiano Carranza es la que quiero plasmar acá. Entonces por eso es ese Carranza gigantesco, no tanto por la estatura heroica, sino porque él quería ponerlo como él había visto al constructor del México que él había vivido. Y esa es la manera como hemos buscado que se vea este mural y esta figura de Carranza en el castillo de Chapultepec. En esta casa vivió el presidente Venustiano Carranza pocos meses antes de su muerte. Hoy convertida en museo, resguarda su pistola, la pluma fuente con la que se firmó en marzo de 1913 el Plan de Guadalupe y la Constitución de 1917. También tiene un retrato de Carranza realizado por Gerardo Murillo, Dr. Atl, y su tesoro máximo, el documento original del Plan de Guadalupe, que este año cumple un siglo. Esto que nos cuenta sobre la museografía y sobre la idea de ir acomodando las piezas, etcétera, resulta muy curioso porque todo esto se va generando en la década de la guerra. Pareciera que todo esto que tiene que ver con la cultura y nuestro pasado debía estar en las últimas de las prioridades y sin embargo siguió desarrollándose. Por ejemplo, la primera ley de protección del patrimonio es de 1914, de abril de 1914, del gobierno de Victoriano Huerta. Es muy curioso porque nace de un asunto que no tenía nada que ver, nace de una posible reforma a la educación artística en Bellas Artes. Pero como coincide con el escándalo de haber encontrado a la Gioconda, que se la habían robado un año antes y la encontraron abajo de una cama, y entonces se ve que hay una desprotección de todo lo que es el patrimonio nacional, entonces el secretario de Educación lanza una iniciativa de protección del patrimonio arqueológico y artístico en México para que no pueda ser exportado y lo declara de utilidad pública. Es la primera y no se vuelve a mover hasta muchos años después. Llegan también las otras colecciones, nace esta arqueología y esta antropología de la que nos estás dando cuenta. Y que eso está ocurriendo además en algunas regiones, en otras regiones también, ¿no? En ese momento también el caso de Yucatán, que está, digamos, las poblaciones mayas están también presionando
al gobierno local para la preservación de los monumentos de Chichén Itzá, de Uxmal, los principales sitios arqueológicos. Hay una presión ahí fuerte también, y hay un recuerdo también vivo, incluso en Yucatán y en Oaxaca, bueno, sobre periodos anteriores como la intervención francesa, donde colecciones completas fueron a dar y todavía están allí en el Museo Británico, en el Museo del Hombre en París, ¿no? Donde hay una gran colección que es producto prácticamente, pues, por una parte de las donaciones de los poderosos, por otra es un producto del saqueo también. Y todo esto yo creo que va a confluir en el 14 también, coincide efectivamente con el gobierno de Victoriano Huerta, ¿no? Sí. Y después, ya en 17, Carranza sí convierte esta idea de la protección en parte del proyecto republicano. Emiliano Zapata murió víctima de una traición en la hacienda de Chinameca, al mediodía del 10 de abril de 1919. Con su muerte, nació el mito de una vida marcada por su destino, la justicia en el campo. Durante todo el siglo XX en el estado de Morelos, se afirmaba que Zapata había huido a Arabia acompañado de un compadre. Estas leyendas son resguardadas en testimonios grabados con veteranos de la Revolución en los años 70 y se resguardan en la Biblioteca Nacional de Antropología y la Biblioteca Manuel Orozco Iberra de Lina. A través de ellos entendimos que la lucha zapatista no fue una guerra contra las haciendas, sino el careo de las culturas mexicanas. En 1917 podríamos decir que nace el siglo XX mexicano, pero la guerra todavía no terminaba, Toño. ¿Cuándo consideras tú que termina la guerra revolucionaria? Bueno, yo pienso que la guerra revolucionaria termina, vamos a decir, con el fin de la revolución popular, vamos a decir, con estas corrientes populares que generaron la revolución, principalmente el villismo, el zapatismo. Termina, y yo creo, uno de los primeros momentos importantes es la muerte de Zapata. Y posteriormente la cantidad de grupos rebeldes que están por todas partes y que el gobierno, pues ya el gobierno de Obregón, ¿verdad?, después de la muerte de Carranza, va a tratar de unificar, va a tratar de concentrar en la formación de un ejército nacional que ya se ha fundado, ¿verdad?, antes, pero un ejército al que hay que unificar totalmente, de que no haya conflictos regionales. Y esta va a ser la gran labor, yo creo que el fin de la revolución, en el sentido de la formación del ejército, con todos los caudillos que están sueltos por todas partes, y hay que atraer, ofreciéndoles a cambio, pues aquellos famosos cañonazos de 50,000 pesos, o bien el respeto a sus, digamos, al grado militar que habían adquirido durante la guerra civil, ¿no? Y el pacto político al que llegan, que es también el que se van a llevar adelante las ideas por las cuales habían peleado. Estamos nosotros aquí en las goteras de la ciudad de Cuernavaca, en donde tal vez se anuda el último pacto de la unificación revolucionaria, cuando Álvaro Obregón, dirigente, digamos, visible del movimiento de la Huertista, sale junto con el zapatista Genovevo de la O rumbo a la Ciudad de México, y al entrar a la Ciudad de México dan a conocer que efectivamente existe este pacto, y con eso se da por terminada la Revolución Zapatista y, de hecho, la revolución. El pueblo durante la Revolución es una colección de testimonios reunidos en 3 volúmenes, fruto de un concurso organizado por la Dirección de Estudios Históricos de Lina para conmemorar los 75 años de la Revolución Mexicana. El objetivo de aquella convocatoria fue interesar a la población adulta para que plasmara por escrito o verbalmente acontecimientos o anécdotas del periodo comprendido entre 1910 y 1920. Se recopilaron más de 200 grabaciones, cartas, escritos, hojas sueltas, fotografías y otros documentos que dieron otra perspectiva de la revolución, ya que casi todos los narradores eran niños en aquellos años. Muchos de ellos hablan de su infancia y de cómo la conflagración afectó su vida. Se trata de una obra que contiene historias que manejan desde el plano emotivo hasta el histórico.
En octubre de 1923, la situación del país era tensa. Plutarco Elías Calles era el candidato oficial, pero Adolfo de la Huerta, quien tenía diferencias con Obregón por el asunto de la candidatura y las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, se declaró en rebeldía contra el gobierno. El 7 de diciembre, desde Veracruz, dio a conocer un manifiesto y encabezó una rebelión que era secundada por varios militares y casi la mitad del ejército. A pesar del apoyo que tenía en gran parte del país, sufrió varios intentos de asesinato y su movimiento fue rápidamente derrotado. En febrero de 1924, de la Huerta se exilió en Estados Unidos. En ese entonces gobernaba Felipe Carrillo Puerto, un radical considerado por él mismo como socialista, fundador del Partido Socialista del Sureste, y que había llevado a cabo una serie de reformas de carácter social, reparto de tierras o de repartos ejidales en favor de las comunidades indígenas. Y esto desde luego había afectado los intereses de los grandes terratenientes, explotadores, cultivadores del Enequén, que era una de las principales fuentes de ingresos para el país debido a las exportaciones que se hacían a los Estados Unidos del Enequén. Al estallar la rebelión de la Huertista hay una confrontación entre el gobierno de Felipe Carrillo Puerto y los militares de la Huertistas, que aprovechan esta coyuntura para hacer un ajuste de cuentas, podemos decir, y asesinar al gobernador justo cuando trataba de conseguir armamento en el extranjero para organizar las defensas del gobierno que él presidía en ese momento. Esta rebelión va a ser llamada la rebelión sin cabeza, por la poca organicidad, la poca coordinación que hubo entre los distintos generales alzados. En ese año clave de 1923, el gobierno de Estados Unidos no había otorgado todavía el reconocimiento diplomático al gobierno de Álvaro Obregón, de manera que estaba pendiente esa situación. Álvaro Obregón hace esfuerzos denodados, hace concesiones al gobierno de Estados Unidos en materia petrolera, en la inaplicación de manera retroactiva del artículo 27 de la Constitución promulgada en 1917, para no afectar a las compañías petroleras y obtener así el reconocimiento diplomático del gobierno de los Estados Unidos. La rebelión de la Huertista, la enseñanza que dejó a los políticos de ese momento, fue que tendrían que crear los canales políticos para poder hacer las transiciones políticas por la vía electoral y no necesariamente de la sonada o de las armas. Ya tienen una constitución, ya tienen estos artículos. No tienen todavía los instrumentos jurídicos para echarlos a andar, pero ya tienen la idea de lo que quieren hacer, por ejemplo, con el artículo 3 y la fundación de la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué haces con esto? ¿Cómo lo explicas como proyecto de nación? Bueno, empezando por el 3, yo creo que esto tiene que ver también con una larga tradición educativa que viene del positivismo también, que viene del porfiriato, ¿no? Donde hay un gran esfuerzo, pero aquí sobre todo el artículo 3 va a plasmar la necesidad, otra vez también yo creo, que es poder implementar una educación en la cual la idea de la historia, la idea del pasado, tiene que ver con la construcción de una nueva construcción de ese pasado. O sea, un país que se está buscando a sí mismo, una nación que se busca a sí misma y que en el pasado va a encontrar gran parte de la fuente de su inspiración para poderlo aplicar en términos educativos. Por otro lado estaría esa tensión permanente que viene de la guerra de reforma entre el Estado y la Iglesia, una tensión fuertísima que se va a expresar regionalmente. Recordemos que en 1911, por ejemplo, hay una rebelión prácticamente precristera entre los indios de los Altos de Chiapas, ¿no? La famosa rebelión del Pajarito, con aquel famoso obispo de San Cristóbal, Orozco y Jiménez, que después va a pertenecer a la cristiada, ¿verdad? Y cómo aquí ya hay una tensión, porque los gobiernos, tanto el gobierno de Madero como incluso el de Huerta y sobre todo el gobierno de Venustiano Carranza, van a tener una posición pues, que deriva básicamente del liberalismo del siglo XIX con el que la Iglesia se ha enfrentado, y es un conflicto que se está cocinando y que no acaba de resolverse, ¿no? Y aquí surge pues precisamente también esta preocupación educativa, la fundación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, los diferentes
las diferentes pacificaciones, que no va a ser fácil porque va a haber la rebelión de la Huertista, va a haber después las diferentes rupturas, la matanza de Huitzilac en 28, el movimiento cristero. El movimiento cristero. O sea, el país no está pacificado, pero hay una gran intención del Estado mexicano en ese momento por constituirse como un Estado por encima de los conflictos y pacificar el país. La gente estaba harta también de la violencia, ¿no? Voy a cantar un corrido. Bueno, los corridos de la Rebelión Cristera tuvieron una función muy similar a los corridos de la Revolución Mexicana. De hecho, el corrido como forma literario-musical es un formato muy apetecido por la gente. Es, digamos, una especie como de metáfora de lo que hoy en día es el reportaje noticioso. Nace principalmente en sociedades ágrafas de tradición oral y a través del corrido es que la gente se entera de todo tipo de acontecimientos. Los corridos incluyen principalmente tragedias, descarrilamientos, crímenes, robos, asaltos. Los corridos de la Rebelión Cristera también se enmarcan dentro de un contexto de enfrentamiento, pero su contenido más bien es de tipo religioso. Es decir, existen dos bandos, aquellos que defienden la religión católica y aquellos que defienden al Estado, que defienden al gobierno, que se oponen de alguna manera al clero, a los principios religiosos. En el periodo de la Rebelión Cristera, pues el corrido retomó todo este tipo de movimientos, las facciones en contra, se hicieron corridos dedicados a sacerdotes, dedicados a santos, las luchas que se enfrentaban entre facciones, inclusive a veces tenían denominaciones religiosas, digamos la batalla de San Julián, por ejemplo, fue muy famosa y hay un corrido al respecto. Muchos corridos fueron producto de la fantasía, algunos sí se compusieron a partir de movimientos auténticos, pero muchos otros se creaban simplemente por la inspiración de los compositores, de los corrideros, que además era una especie como de oficio, ya no digamos un gran negocio, porque bueno, pues ganaban unas cuantas monedas. Los corrideros, recordemos, que cantaban en las plazas públicas, en los mercados, en los sitios de reunión de la gente. Hay otro corrido, el de Valente Quintero, el de Valentín de la Sierra, ¿no? Que entre algunas de sus coplas menciona que precisamente por su religión, pues los van a matar, los van a fusilar. Estos versos o estas coplas son muy recurrentes, ¿no? La religión pues era la semilla, era el núcleo del movimiento y era el punto medular de estos corridos. Por el solo hecho de haber quedado grabado, sea, repito, un sonido en un fonograma, una imagen en una fotografía, unas palabras en un escrito, ahí queda como una gran verdad. Lo sacaron al panteón, de verlo tan noble se les movía el corazón. La revolución no resolvió todos los problemas, de hecho, generó incluso otros, pero ya les dio el perfil propio del siglo XX. Platiquemos algunos de los años 20 que tú hayas estudiado. Sí, yo pienso que el siglo XX empieza precisamente después a partir de ese momento de unificación. ¿Por qué? Porque hay toda una corriente que viene de muy atrás, que se va a seguir manifestando también, incluso a veces con proyectos exitosos, pero son proyectos regionales. Y otros movimientos en 1922, por ejemplo, los movimientos inquilinarios, en donde sobresale particularmente el puerto de Veracruz, con aquel famoso líder anarquista Herón Proal, que organiza a las prostitutas, las horizontales, le llaman a la manera catalana, ¿no? Porque hay muchos activistas catalanes y activistas anarquistas de muchas partes, y es un movimiento increíble que tiene su propia música de fondo, el danzón veracruzano, se desarrolla en los patios de Veracruz, tiene todo un desarrollo y termina en una masacre, en una tragedia, ¿no?
Este movimiento, por ejemplo, y otros movimientos representan algo que también ha sido preservado afortunadamente por la memoria histórica y en particularmente por aquel archivo de la palabra que resguarda la Dirección de Estudios Históricos del INAH, que fue un proyecto comenzado por Alicia Olivera y Eugenia Meyer, que fue entrevistar a los participantes de todos estos movimientos. Y yo creo que aquí todavía hay mucho material, aquí todavía hay mucha fuente que puede ser usada por los historiadores, unas fuentes preciosas que no son los documentos escritos, sino son los recuerdos vividos de los personajes que participaron en estos diferentes movimientos, ¿no? Esta memoria de los participantes también está bañada por todos los acontecimientos del siglo XX. Está, vamos a decir, modificada también por lo que ocurrió después. La reforma agraria, por ejemplo, en el caso de Chiapas. Los repartos también, las ligas agrarias en Veracruz. El cardenismo, que es un segundo gran movimiento nacionalista y unificador, que también va a bañar esa memoria. Y ahora lo que tenemos pues, es una mirada al pasado a través de estos testimonios, que es muy importante, creo yo, como patrimonio cultural intangible, vamos a decir, resguardado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? En 1927 amanece la Ciudad de México con una noticia rara. Muere en Bélgica la que fuera emperatriz Carlota, 60 años después del fusilamiento de Maximiliano. Carlota, la mujer, ya no tenía la carga simbólica que le dio nuestra historia. La sociedad mexicana, al saber de esta noticia, tuvo más compasión por la anciana que crítica por la entonces emperatriz. De hecho, el pueblo mexicano sigue teniendo simpatía por la mujer, aunque no por la monarca. El Museo Nacional de Historia resguarda y exhibe piezas que pertenecieron a Carlota y forman parte de la memoria mexicana. Estamos sentados en el jardín botánico, en donde está hoy el Centro INAH de Morelos, y que fue en un momento una casa que le hizo Maximiliano a Carlota. Pero aquí la muerte de la que fuera emperatriz queda opacada por este otro gran conflicto que tiene que ver con la reglamentación de artículos de la Constitución por parte del presidente Calles y el conflicto frontal con los jerarcas de la Iglesia que da nacimiento a la Guerra Cristera. Que esta es una historia en donde ya se ha usado la memoria oral, ya se ha usado los testimonios de aquella guerra, el trabajo de Alicia Olivera, ¿no?, con respecto a los cristeros, el gran trabajo también basado en la historia oral y en los testimonios hecho por Jan Meyer, ¿no?, incluso que es quien madura esta guerra, como la rescata un poco del seno del nacionalismo revolucionario, en donde se leía, o en los libros de texto o en la historia oficial se leía como una rebelión católica, exclusivamente atendiendo a los intereses de la jerarquía, y no se veían sus aspectos populares, sus aspectos cotidianos, que es lo que Meyer rescata, pone por delante, usando principalmente testimonios de los participantes en aquella guerra pues fratricida, en aquella guerra que dividió al país en el centro norte, ¿no?, en el centro de la cristiandad profunda, ¿no?, de Jalisco, Guanajuato. Estas regiones en donde el catolicismo realmente había tenido una implantación muy poderosa desde que éramos la Nueva España, ¿no? Claro, esta es una guerra que realmente es la punta de una historia que va muy, muy atrás, una historia criolla, digamos, sí, que va muy atrás y que se ha podido contar de maneras novedosas, no solo con la distancia que te da el tiempo para poder ser lo más objetivo posible, sino por las fuentes que revisa Jan Meyer, que las fotografías que revisa Aurelio de los Reyes, que te dan también otra lectura, y los testimonios orales que están guardados en la biblioteca Manuel Orozco Iberra, que te dicen por qué los cristeros se levantan en armas. Y a veces no son las cosas que uno piensa, a veces quiere uno dar un sesgo arcaico al movimiento, pero es un movimiento totalmente moderno. De hecho, en la zona de Jiquilpan,
el movimiento cristero inicia con un partido de béisbol entre los soldados y los de la gente del pueblo de Cotija. Y cuando van a batear los soldados, ahí les cae la gente y se inicia el movimiento. Claro. Con reivindicaciones pues muy modernas, no son reivindicaciones del criollismo virreinal, sino son reivindicaciones muy modernas sobre formas de propiedad, sí, sobre libertad de creencia, pero sí con esta línea, digamos, intolerante de que solamente debe haber una religión, que es una religión de Estado. Las principales acciones cristeras fueron difundidas por medio de folletos, corridos y publicaciones que presentaban los hechos como los grandes sacrificios de los defensores de la fe. De entre julio de 1927 y abril de 1929, el INA rescató un particular semanario, Peor es Nada, que editaba el sacerdote José Adolfo Arroyo, vicario de Valparaíso, Zacatecas. El título de la publicación hacía referencia a la situación que vivían los católicos en aquel momento. El periódico se distribuía principalmente en el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas, región de gran tradición religiosa. La circulación de Peor es Nada era similar a una cadena de rezos. Quien lo recibía tenía la obligación de sacarle copias y repartirlo. Entre los redactores había quien afirmaba, por ejemplo, que la ira de Dios se había volcado sobre el cadáver del general Obregón, porque él había participado en la persecución de la Iglesia. El último número apareció en junio de 1929, unos días antes de que las autoridades civiles y religiosas firmaran los acuerdos que ponían fin al conflicto. Cuando empezamos este diálogo, Toño, decíamos que se trataba de platicar de historias que confluían, que se entrecruzaban. Otra vez en 1928-29 se entrecruzan la historia con la que empezó la revolución, estamos hablando de la reelección y de la sucesión presidencial, con la historia de un movimiento armado que es el de la Cristiada, pero también con las organizaciones obreras y con la aplicación de la Constitución. Estamos en 1928, con la muerte de Álvaro Obregón, el interinato del licenciado Portesil, que además fue también fundador de un partido socialista, el Partido Socialista en Tamaulipas, y con el periodo conocido como Maximato, pero que para la idea de la historia y del patrimonio son muy importantes. ¿Tú cómo lees este periodo? Yo creo que es un periodo muy interesante porque es un periodo que está fuertemente marcado por la crisis de 1929, el inicio de la gran migración de los mexicanos a los Estados Unidos y por un periodo en América Latina que es caracterizado como la recesión oligárquica, las dictaduras en Cuba, en Centroamérica, en Sudamérica. En México el efecto, creo yo, es la retracción del movimiento revolucionario desde el Estado, el hecho de que el Estado se convierte más bien, digamos, en un Estado más bien girando hacia posiciones de derecha, ¿no? Y combatiendo al movimiento obrero, al movimiento campesino, y a veces exacerbando el movimiento cristero. Porque recordemos que el movimiento cristero en realidad va a ser pacificado por Lázaro Cárdenas, ¿no? Es decir, es Lázaro Cárdenas quien va a terminar con este periodo de recesión oligárquica. Pero creo yo que aquí hay aspectos muy importantes, porque también hay un aspecto de la búsqueda de los nuevos yacimientos arqueológicos, el descubrimiento de diferentes sitios arqueológicos. En Oaxaca, por ejemplo, Mitla, se empieza a trabajar Mitla, Monte Albán, se empiezan a trabajar una serie de yacimientos que también están contribuyendo al afianzamiento de esta idea del nacionalismo mexicano, ¿no? Que proviene de la revolución. Y que nutre también en una línea que proyecta a México. Lo que se va encontrando, por ejemplo, en la tumba 7 de Monte Albán, se va a proyectar como si fuera obra de arte contemporánea. Y está aportando un gusto muy mexicano, claro, a la obra de arte. Sí, que están
también porque en la base hay un movimiento obrero, hay un movimiento social, está la interferencia del sexto Congreso de la Internacional Comunista del 28 también, que es un congreso en donde la Internacional Comunista, digamos, se plantea la revolución mundial, clase contra clase, ¿no? Y el movimiento comunista en México adquiere una beligerancia muy interesante, en este caso en contra de los gobiernos del Maximato, ¿no? Es algo que también, curiosamente, va a ser desarticulado, y no solamente desarticulado, sino yo incluso hasta pienso cooptado por esta visión unificadora nueva que va a surgir en 1934 con la llegada de Cárdenas al poder, ¿no? Y creo que con esto podemos cerrar ya este diálogo y este programa. Y estamos hablando de quizá la línea en donde todavía la arqueología y la antropología se hace a través de proyectos sueltos, claro, a la fundación, ya en pleno cardenismo, del Instituto Nacional de Antropología e Historia.